Bienvenidos a este podcast, donde exploraremos el fascinante mundo de la economía y su impacto en nuestra vida diaria. Soy Sneider Mendoza y me acompaña un grupo increíble de estudiantes integrados por Verónica Serpa, Luciana Chesín, Omar Pérez. María Ángel Monsalve. Hoy contamos con la presencia de un destacado economista, Carlos Paredes, lo que nos permitirá conocer en primera mano qué opina él sobre los principios y cómo los aplica él en su día a día. Me gustaría que se presente. Como no, mi nombre es Carlos Alfonso Paredes, de profesión economista, y mi experiencia o mi ejercicio profesional ha sido más que todo en el área de comercio internacional, aduana y la parte de finanzas en las empresas. Entonces, bueno, he sido invitado acá por estos participantes de la carrera de economía de esta prestigiosa universidad y, bueno, aspirando que ojalá que no caigan en las estadísticas del 70-60% de deserción y logran graduarse los 5 en esta maravillosa carrera que ustedes la pueden ejercer en actividades por las cuales se pueden especializar. Finanzas es una, comercio internacional es otra, pero también se pueden especializar en el área de mercadeo. Pero por supuesto, acuérdense de la parte micro y macroeconómica, esas dos grandes vertientes que tiene la teoría económica y la investigación de la ciencia económica y bueno, se pueden ir por la parte empresarial. Sí, es una carrera muy amplia, pues. Sí, la consultoría. Ahorita yo pienso que la consultoría son de verdad una demanda cautiva para la necesidad de las pymes. Me parece que el Instituto Nacional de Estadística nos dice que aquí somos más de 80 y tantas, casi el 90% es pyme. No como mucha gente piensa que esto es mediana empresa o transnacionales, son muy pocas las transnacionales que han habido y de las que quedan. Entonces, bueno, estamos a su orden. Para las preguntas, vamos a ver cómo las enfocamos y en base a... ¿Nos podría indicar de qué universidad fue egresado? Ok, yo empecé estudiando en la ULA, Economía, y me terminé graduando en la UNEYES como economista agrícola. Así salimos con la especialidad industrial, pero en la parte agrícola, ¿sí? Y luego me especialicé en finanzas y luego me hice maestría en logística, comercio internacional y aduana. Y es el área que he desempeñado un poco después del 90 que egresé, 1990. Okay. ¿Y cómo lo lleva de la mano con su carrera, con su vida cotidiana? Cónchale, yo soy de los que, así como muchos colegas, de los que hacen vida en el colegio, incluso acá, una propaganda allí al colegio. Yo soy colegiado aquí en Barquisimeto porque yo me gradué en el 90, vengo concurso acá y gano el concurso para trabajar y capacitarme en la parte de promoción de exportación, que es lo que ahorita tanto se está hablando. Pero bueno, comenzamos ahí un pool de recién egresados a trabajar y nos fueron formando en lo que se llamó en aquel momento Instituto de Comercio Exterior. Sí, que hoy es el Banco de Comercio Exterior, Bancoex. Pasó a ser Bancoex en el año 2000 y algo. Y, como le decía, yo soy de los que, como muchos colegas, decimos que volvemos a nacer y volvemos a ser economistas. ¿Sí? Es decir, tan así nos gusta la carrera. Y yo lo menos que he ejercido es en la parte agrícola, aunque ese fue el enfoque que se le dio un poco a la carrera. Era una carrera importada un poco de Estados Unidos, de Francia, porque en Francia existe la carrera de economía agrícola y no lo existía así en cierta forma aquí en Latinoamérica. Y bueno, y se copiaron también un poco la parte de Estados Unidos y nos querían decir hasta farmer, ¿no? O sea, no, ustedes salen una especie de agricultores, es lo que traduce el farmer. Ajá. Pero porque en Estados Unidos usted se dedica a la agricultura y entonces el Estado inmediatamente le llega para capacitarlo al área que usted está. Si está en el área avícola, está en el área ganadera, está en el área cerealera, y de paso después viene el Estado, te capacita y tú además de ser gran productor,
te vuelves productivo, ¿verdad? La productividad y la eficiencia, que es lo que a lo que nosotros nos forman, para que nosotros enseñemos a las organizaciones productivas, públicas o privadas, y entonces le llega y les construye graneros, les hace la viabilidad, e incluso si quieren les hago la facilidad ahora para que lleven la mercancía a los puertos y vámonos de una vez con exportación. Entonces el Estado presta toda esa gran facilidad y es a lo que ellos llaman farmer, independientemente, pero fíjense, lo que llaman farmer pudieron haber sido ingenieros, o pudieron haber sido bachilleres, o no necesariamente profesionales, pero también pudieron haber sido profesionales, que le dan ahora la formación para la producción con eficacia y eficiencia. ¿Ok? Bueno, entonces, Markwin. ¿Tú sabes quién fue Markwin? No. Claro, las preguntas las tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Sin más preámbulos, comencemos. Ok. La primera pregunta dice, el primer principio económico, los individuos se enfrentan a disyuntivas. Según su opinión, ¿cuáles son las disyuntivas que enfrentan los venezolanos hoy en día? Mucha. Mucha, porque tenemos una crisis económica y por supuesto tenemos un gran desequilibrio. O sea, fíjense lo importante de la carrera y que ahora no solamente los empresarios, sino que las familias tienen que entender la importancia de la economía. De hecho, en latín, ¿verdad? Economía es administración de la familia, o sea, cómo la familia administra sus recursos, ¿sí? Y bueno, tan es así, yo no sé, quizás me muera o me muera después de que vea que en Venezuela, como en muchos países, bueno, ya en Europa lo han logrado, que se dé educación financiera en primaria. ¿Sí? En Europa, ¿saben ustedes a partir de qué grado se ve economía? Economía, así como lo están viendo ustedes en el primer semestre, a partir de cuarto grado ven economía, ¿sí? Lo que son las necesidades, Claro. los recursos, de todas estas cosas. Y que es necesario para aprender a poder sobrellevar esas necesidades con los pocos recursos que tenemos, porque no tenemos todos los recursos para poder cubrir todas esas necesidades. Exacto, pero todas las economías tienen crisis. Claro. Sí. Vamos a empezar por allí. Todas las economías tienen crisis. No critico los paisanos que han migrado, todas las economías, y lastimosamente muchos han migrado sin haber estudiado la economía de ese otro país. Y estoy hablando en Sudamérica, ¿no? Bueno, Estados Unidos es una potencia, todo, pero no crean que también tiene sus debilidades. De hecho, este presidente intenta, ¿verdad?, aliviar esas debilidades con estas políticas que está implementando, buenas o malas, pero las está implementando porque sus asesores le dicen, de seguro que hay asesores económicos, le dicen, bueno, primero un gasto público, lo vamos a hablar después en otra pregunta, pero hay un gasto público exuberante, muy por encima de los porcentajes aceptados entre lo que es el Producto Interno Bruto. Y ustedes más o menos van a revisar eso cuando vean macro. Pero bueno, para responder la pregunta, no lo veo nervioso. Para responder la pregunta de la disruptiva, comencé diciendo, no solamente Venezuela tiene crisis, los países tienen crisis. Entonces yo creo que la idea es, yo diría que nosotros los economistas, los estudiantes de economía, ir a la calle y enseñar, así como están ahora los psicólogos, ¿verdad?, de a 3x8 en la calle enseñando a la empresa, perdón, primero a las personas cómo ser resilientes. Yo creo que deberíamos también buscar una manera de no sé, implementar, así como Marco creó estos 10 principios, obvio, no los inventó como el agua tibia, sino que estudiando a Adam Smith, David Ricardo, los padres, ¿verdad?, de la economía, estableció los principios y él mismo lo comenta. De hecho, Marklin está vivo. Marklin se graduó, Marklin casi a la misma edad mía, ¿sí? Nació en el 57, 58. Yo nací en el 63. Y Marklin está vivo. De hecho, ¿sabe cuántas ediciones tiene el libro de Marklin? Ya va en la 10ª edición, ¿sí? Este economista graduado
no recuerdo si Harvard o Stanford en Estados Unidos. Bueno, entonces, sí, la disruptiva en la que se consiguen ahorita nuestros compañeros es cómo blindarse, cómo enfrentar esa situación, vamos a decir, de crisis. Y no solamente cuando hablamos de crisis, entonces hablamos de que hay una inflación que ahora supuestamente estaba bajando a un dígito y ahora como que vuelve otra vez a retomar la idea de subir por encima de los 2 dígitos para este 2025. Pero bueno, pero igual las empresas están vivas, las familias continuamos, quizás por ahí lo voy a profundizar también, el empleo está, a pesar de que las empresas han bajado su capacidad de plantas y de producción. Miren, nosotros tenemos un desempleo del 5, como hay tanto, vamos a redondearlo al 6%, pero el vecino Colombia está casi al 10%, Chile está casi al 10%, Argentina también está buscando los 2 dígitos. Entonces, claro, alguien de ustedes me dirá, o alguien de afuera dirá, sí, pero ¿y el subempleo, profesor Carlos? Lo que pasa es que también el gobierno entonces disfraza un poco la cosa porque usted habla de un desempleo bajo, pero también hay subempleo. ¿Sabe lo que es el subempleo? El subempleo es cuando entonces salen profesionales o gente que sabe un oficio y trabaja otra cosa, como lo que hacen muchos compañeros migrantes que se van a otros países y son ingenieros, entonces se dedican a vender cosas. Es la necesidad lo que obliga a eso, realmente la situación porque los conlleva a irse de aquí de Venezuela, hablemos por los venezolanos, y bueno, les toca con su título, les toca migrar y bueno, aplicar otra de sus cargas. Simplemente sí, un oficio o... Me imagino que lo harán como para un sustento y de manera de pues, irse a ejercer lo que son. Bueno, Sí. entonces, pero si eso pasa así, es lo que yo, no es que critico, pero es mi posición, porque no lo hacemos en Venezuela. Entonces vamos a esa resiliencia y con esto respondo el cierre para la respuesta, vamos a administrarnos, entonces a ubicarnos, porque también dicen los psicólogos que la riqueza viene de examinarnos primero internamente para luego posicionarnos bien hacia lo externo. Me explico, hacia la búsqueda de la mejora económica. Entonces, porque muchas veces tenemos una potencialidad que la obviamos y eso es el problema también de la parte de enfrentar la parte, vamos a decir, de la, no de la disrupción, sino de la, bueno, de toda esta parte de crisis que hay en el país. ¿Sí? Bueno, continuando con las preguntas. El segundo principio habla sobre el costo de oportunidades. Según su opinión, ¿cuál es el mayor costo de oportunidades que tiene Venezuela en este momento respecto al petróleo? Ok, con respecto al petróleo tenemos justamente que activar esa parte del costo de oportunidad, porque mucha gente dice no, que Venezuela tiene que cuidarse porque ya ahora la parte, vamos a decir, de investigaciones, innovaciones, descubrimientos acerca de cómo ahora los carros son eléctricos, cómo ahora viene la parte eléctrica a sustituir vamos a decir, la energía por hidrocarburos, ¿no? Ustedes saben que las revoluciones o las evoluciones de la economía vienen más que todo por eso, por parte de cómo aparecen nuevos elementos energéticos. Y porque antes del petróleo era el carbón, ¿no? Y entonces el carbón era el que movía los trenes, todo lo demás. Y bueno, después, imagínense, aparecen los aviones y cómo le iban a echar carbón a los aviones. Y aparece entonces la gasolina, todo este recurso energético, y entonces aparecen otros elementos más para mejorar los procesos económicos, por lo menos en Europa, el alto consumo de no solamente de gasoil, sino también de gas, es porque primero los conjuntos residenciales todos funcionan con gas, que incluso es más económico que la energía eléctrica. Entonces ahí es donde voy con respecto al petróleo.
todavía no se ha descubierto ningún recurso, vamos a decir, sustitutivo, ¿verdad? Porque ya ustedes están viendo los elementos de los productos sustitutivos, es más económico que la gasolina. O sea, la energía eléctrica, que es la que está ahorita en el tapete, pero no se ha logrado disminuir los costos. De hecho, ahí están los carros Tesla y los carros eléctricos carísimos, ¿verdad? 50, 100 millones, 100 mil dólares, miles de dólares, casi $1 millón, un carro eléctrico. Y luego, ¿dónde me provisiono cuando se me termine la energía? Y luego las baterías son costosas, y luego la batería tiene el problema de explotar, estallar mucho más que, o sea, el sistema diésel es mucho más seguro. Con todo lo que por aquí en Barquisimeto han explotado varios vehículos, sobre todo con la parte de las bombonas, pero es porque las bombonas tienen un mantenimiento y no le hacen el mantenimiento, entonces tienen que explotar. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? Es eso, muchachos, o sea, que el petróleo tiene unos precios, por cierto, que todavía no ha habido un economista que formule, que establezca pues una fórmula para calcular el precio del petróleo, porque depende mucho de la parte geopolítica, a nivel internacional. Ustedes van a ver más adelante que está la economía internacional, la comercio internacional y el comercio exterior. Entonces, dentro de lo que es la economía internacional está la parte de la geopolítica, la geoeconomía. Entonces, eso implica mucho para el precio del petróleo. Pero bien, si vamos otra vez, pisamos tierra otra vez aquí con el petróleo, ustedes han escuchado que se fue Chevron. ¿Sí? Sí. Claro, no vamos a hacer ningún análisis político aquí, pero resulta ser entonces que el costo de oportunidad es que a lo mejor el gobierno le va a tener la necesidad, porque el petróleo es del gobierno, es público, o sea, aquí no hay privadas para el petróleo, y si vienen privadas de afuera, tienen que asociarse con el gobierno porque así lo dice la Constitución. Entonces, que tiene que ser 51% del gobierno, por lo tanto el gobierno tiene el control de cualquier empresa que se quiera establecer aquí como inversión extranjera. Entonces, para cerrar aquí, el gobierno le va a tocar vender petróleo a precios más económicos a países más lejanos, pero es un costo de oportunidad. Ya ustedes entienden lo que es el costo de oportunidad. Hay un abanico de costos, y entonces no es que nos vamos a ir con el más económico, vamos a irnos con el que nos favorezca más, que a lo mejor no necesariamente es el más económico. Ese es el costo de oportunidad. Sacrificando otra cosa. ¿Ah? Y sacrificando otra cosa. Y sacrificando otra cosa, correcto. Entonces, de hecho, la economía, fíjense por qué McQueen, yo no creo que lo haya puesto en un orden preestablecido así. A lo mejor él dirá, bueno, el orden de los factores no altera el producto aquí, pero acuérdense que el costo de oportunidad es interesante para nosotros como economistas, porque cuando le hacemos análisis financiero a las empresas, le hacemos análisis de costos, tenemos que decirle a la empresa, hay este abanico. Y bueno, no necesariamente el más económico es el más importante. Quizás tenemos que sacrificar lo económico y bueno, y fíjate, vamos a llevarlo a empresas rapidito. Costo de oportunidad, algunas empresas tocan comprar materias primas más caras o de mayor precio, pero de mejor calidad. Entonces ahí sacrifican una cosa por otra. Y es lo que pasa aquí. Y bueno, Venezuela, ya lo dijimos, tendrá que vender ahora petróleo más caro y a países más lejanos. Y a lo mejor, a otras formas de pago. ¿Sí? O sea, crédito, quién sabe de cuántos meses, ni siquiera de 30 días como aquí en la empresa. Ok, la siguiente pregunta es, el análisis marginal supone que las personas toman sus decisiones pensando en los beneficios adicionales frente a los costos adicionales. En el momento en el que toma la decisión, partiendo de esto, ¿cuál es su opinión con respecto al tema de dolarizar o continuar con el bolívar? Ok, primero rapidito vamos a revisar lo marginal, ¿cierto? Ya ustedes le dieron por lo menos utilidad marginal, ¿no? Bueno, lo marginal viene de lo adicional, o sea, ¿qué tanto me satisfago con respecto a lo que adiciono en función a lo que es la utilidad marginal? ¿Sí?
Entonces, ahí los libros tienen, ¿verdad?, el ejemplo de cuando usted tiene sed, pide un vaso de agua y se satisface. Y pide otro vaso, se satisface. Y pide otro vaso y se satisface. Uy, tenía mucha sed. Pero resulta ser que la satisfacción del vaso 2 y 3 no es igual al primero. Entonces, eso es lo marginal. Es decir, y después vinimos a estudiar, ustedes van a estudiar lo que es el rendimiento marginal. Y es bien interesante la doctrina marginalista para los economistas, porque es más, de los economistas sacaron esa doctrina y nosotros la asumimos. Antes de contestarle lo del dólar, la asumimos porque, fíjense que las empresas piensan que porque venden más, van a tener más ingresos. No, pero hay que revisar el ingreso marginal, es decir, los ingresos subsiguientes por las crecientes ventas no van a ser igual que los primeros, porque el costo variable crece conjuntamente con la producción, etcétera, etcétera. A pesar de que el fijo sí baja un poquito, pero el variable corre con el precio. Y entonces, el análisis marginal es analizar lo que se adiciona a. Pero entonces ustedes preguntan, ¿cómo sería o qué se recomienda como economista con respecto a dolarizar o no la economía? Dolarizar la economía, estamos claros que es una solución, pero es una solución a corto plazo. Y entonces hay economistas, y el cual yo también estoy de acuerdo, que señalan que esa es una solución cortoplacista, la dolarización de la economía. Ecuador, hay varios países como Panamá, pero Ecuador asumió dolarizar la economía ante también una hiperinflación que no fue bárbara como la hemos tenido nosotros. Nosotros hemos tenido una inflación, gracias a Dios, no por encima, todavía no hemos superado Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue terrible, fue más del 5.000%. Y ellos que son muy planificados, no como nosotros los latinos que somos más más para adelante, y bueno, entonces hemos enfrentado con resiliencia esa parte de inflación. Pero Ecuador ha dolarizado, pero entonces por eso es que ustedes me preguntarían, profesor, ¿ahorita hay una dolarización, sí o no? Que sería parte de esa pregunta, ¿verdad? No hay dolarización en Venezuela. ¿Por qué? Porque no tenemos una autorización de la Reserva Federal para usar dólar como moneda. Lo que pasa es que lo hemos hecho de manera, ¿cómo se dice? No ilegal. Bueno, aquí el gobierno indirectamente lo ha legalizado, pero es de manera desordenada, por lo tanto no hemos pedido permiso a la Reserva Federal, por lo tanto no estamos dolarizados. Ecuador, que se dolarizó, tiene el inconveniente o la debilidad que no puede crear políticas monetarias. Ya ustedes van a ver más adelante las políticas monetarias. Es bueno, una recomendación. Ustedes tienen que sentirse como economistas. Ustedes, independientemente de que están en el semestre que estén, tienen que leer y leer y leer, no importa que todavía no hayan entrado en materia en esa asignatura, pero bueno. Eso me gustó a mí. No me están preguntando, pero yo fui dentro de las primeras, los primeros puestos de mi promoción, porque era un ratoncito de biblioteca. Yo peleé en el centro estudiante para que la biblioteca nos la abrieran un sábado y, si es posible, logramos un domingo en la mañana, por supuesto, y sábado todo el día, y que nos abrieran la biblioteca hasta las 10 de la noche, hasta la hora que salía el último autobús, porque la biblioteca estaba hasta las 6 de la tarde. Después, y claro, no había turno nocturno todavía en esa época. La universidad estaba recién. En la actualidad ha cambiado la actualidad, porque ahorita es más fácil con internet. Pues correcto, eso por supuesto, antes no había internet. Entonces, con respecto a la dolarización, muchos economistas, no voy a decir yo propongo, no, pero muchos economistas, hay posiciones encontradas, ¿no? Hay economistas que dicen que sí, que la dolarización es una solución, y ellos tendrán sus argumentos. Pero hay los economistas, y ahí me coloco yo, que
no estamos de acuerdo en la dolarización, no por cuestiones políticas ni nada por el estilo, porque los hay, ¿no? Hay unos que dicen, no quiero dolarización porque el imperialismo, el X, no. Simplemente el Banco Central va a estar amarrado, mejor dicho, ¿para qué va a haber Banco Central entonces? El Banco Central de Ecuador prácticamente no puede fijar política, entonces ¿qué puede hacer? No puede modificar tasas de interés, ¿verdad? Porque esa moneda no es de ellos, y mucho menos encaje legal, como está haciendo aquí el gobierno, bueno o malo, más malo que bueno, pero bueno, estos encajes legales que han puesto, que bueno, ya los bancos están amarrados para poder dar crédito, por eso es que no hay crédito. No es que no hay crédito porque la inflación es alta, y sí, pobrecito, los bancos no es que pobrecito, es que el gobierno aplicó una hasta no hace mucho, de 80% de encaje legal, que significa que si al banco le llegan 10 millones de dólares, ¿sí? Entonces significa que apenas 20 puede movilizar los otros, dijimos 10, ¿verdad? Sí. Los otros 8 los tiene que colocar, depositar en el Banco Central, y de paso inutilizado. Y la economía aquí, sí, y con ese dinero inutilizado ya. Pero bueno, se supone que es una medida de control. Se llama, porque hay medidas expansionistas y restriccionistas. Es una medida de restricción para que entonces haya menos masa monetaria, y cerrando con lo de la dolarización, y entonces al haber menos masa monetaria se supone que le quitamos el oxígeno a la inflación. De acuerdo con la necesidad de buscar mejores oportunidades y así satisfacer las carencias, surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor incentivo que tienen los venezolanos en este momento para mejorar la situación económica? ¿Cuál cree usted? Mucho. Ustedes han escuchado que, bueno, algunos lo acusan de moda y todo esto, y bueno, en Europa ya prácticamente se entiende como una moda, y estoy hablando del emprendimiento y todas esas cosas, ¿no? Que surge el emprendimiento, que hay que apoyar el emprendimiento, que los gobiernos tienen que tener políticas sobre el emprendimiento. Entonces, pero cuando hay crisis, la gente, todas sus ideas, salen muchas ideas, sobre todo los resilientes, vamos a llamarlo así, resilientes desde el punto de vista económico, y aparecen los emprendimientos. Claro, usted dirá, pero profe, son emprendimientos súper limitados porque no hay crédito, porque la demanda está contraída, porque el ingreso no hay una capacidad de ahorro, etcétera, etcétera. Y sin embargo usted ve que la gente está emprendiendo. Y sin embargo usted ve, bueno, ¿quién gana con estos emprendimientos que han surgido? Las mismas empresas. Sí, porque ustedes han escuchado ahí que si los helados, llévese helado para su casa, véndalo a los niños de los organizaciones, y así otros, los textiles. Y lo otro es que no es que los productos se han encarecido, que sí en cierta forma porque tuvieron que pedir dólares del exterior, entonces, aunque del exterior no se crean, los porcentajes allá son menores, 2, 3% afuera, pero a veces estas empresas solicitan dólares no a instituciones financieras establecidas, sino préstamos por allí que son costosos. No vamos a hablar de esos prestamistas, pero son costosos y entonces lastimosamente tienen que modificar sus precios. Pero les decía, a la empresa tener que modificar esos precios, ejemplo, las Chemí antes costaban $3, 2, y ahora cuestan 5 y hasta 10. Entonces aparece un emprendedor, yo sí las hago en 2. Pero claro, manejan una tela más económica, que no es algodón como la que tiene Omar. Pero baja la calidad, pues. Baja la calidad, pero la gente dice, bueno, pero ni modo. Ese es lo que tengo para pagar. Sí, se crea la competencia. Ajá, se crea la competencia, se crea el emprendimiento y la economía se dinamiza independientemente de que estamos bajo una crisis. Pero es que bajo la crisis, mire, ningún país ha quebrado en crisis. Ningún país, las guerras sí terminan con una mortalidad altísima. No vamos a irnos de ejemplo tan lejos, Ucrania, Rusia, bueno, Gaza, Israel, etcétera. Pero bueno,
em, realmente si vemos y estudiamos a Adam Smith y lo revisamos en La riqueza de las naciones, no habla de crisis, no habla de inflación, no habla de todo eso, pero sí habla de que la necesidad impulsa a que aparezca organizaciones, llama él, ni siquiera personas, pero obvio, esas organizaciones las dirigen personas, ¿verdad? A buscar satisfacer esa necesidad, ¿sí? Y entonces es un poco así como se responde y se soluciona esa parte de ese principio. Y han visto que los principios, a pesar de que no tienen un orden, se vinculan unos con otros, que pareciera que se repiten, pero no. Eso es lo que hay que tener claro como economista, porque cuando asesoremos empresas, o asesoremos ingresos familiares, o asesoremos transnacionales, o asesoremos compras nacionales o internacionales, tenemos que enseñar a los empresarios a eso. Acuérdense que los empresarios, mucha gente piensa a economista, cuando te gradúes tienes que ser un empresario. No, nosotros asesoramos a empresarios, ¿no? Si nos volvemos empresarios, bueno, yo he tenido empresas. Yo he trabajado en pública, concursé y trabajé, después me fui a la empresa privada, de ahí trabajé en un holding de empresas privadas, de ahí varios gerentes formamos, porque yo estaba ya con cuarto nivel de aduana y comercio internacional, formamos agencias aduanales y almacenadoras a nivel de Puerto Cabello y Barquisimeto. Entonces, claro, le hago el comentario porque mucha gente piensa que no, el economista es para que sea un empresario, no. El perfil del economista hacia ser empresario no es malo, porque si yo me identifico mejor con empresarios, asesoro mejor los empresarios. Y yo felicito a la gente que se convierte en empresario, digo gente porque puede tener, hay muchas profesiones, no solamente economistas, pasan a ser empresarios y luego como empresarios pasan a ser asesores o mentores o quienes impulsan la creación de otra gente que está en emprendimiento y se convierte en empresarios propiamente. ¿Sí? Ajá. La siguiente pregunta. Desde su opinión, los ciudadanos han tomado el principio número 5, que es el comercio mejora nuestro bienestar, como el principio fundamental para lograr sobrevivir en la crisis venezolana. Ok, fíjense. Ay Dios. Bueno, lo que quiero decir es que McQueen era estudioso de este gran economista que los liberales no lo quieren mucho. Y estoy hablando de el que dinamizó la macroeconomía. Por cierto, en estos días Milei, no, que ese fue un vendido, que ese no fue ningún economista. Estoy hablando de el que ayudó, fíjense ustedes, con estrategias, con fórmulas. El libro de él se llama El pleno empleo y ayudó a superar la crisis de los 2029 en Estados Unidos. Una crisis que incluso es una recesión. Gracias a Dios nosotros no hemos llegado a recesión con toda la crisis. Hay 4 niveles en macroeconomía. Tenemos, ¿verdad? Vamos a decir 4 etapas que siempre los países pasan allí. Y entonces está la de crecimiento, la de crecimiento, pero hay otro nombre, no lo recuerdo, y recesión. Luego de la recesión debe venir una recuperación, otra vez crecimiento, decrecimiento, recesión. Exacto, eso es cíclico, según John Maynard Keynes, ¿verdad? Según John Maynard Keynes. Entonces, le quería hacer comentario. McQueen estudia a Keynes. Y entonces, ¿por qué decían que Keynes, ¿verdad?, era un estatista, ¿no? O sea, en contra de y fue muchos clásicos que defienden a la doctrina clásica, lo señalan como que, y sobre todo los liberales, los austriacos, ¿sí? Lo señalan como que él defendió al Estado,
más que a la empresa, más que a la libre empresa y más que al mercado. Y no, realmente, fíjense ustedes, o no sé si más adelante McQueen habla de que es importante que el Estado fije reglas, ¿no? Porque si no, y todos lo hacen. Estados Unidos tiene en su constitución incluso reglas antimonopólicas. Google, Microsoft han tenido multas, ¿verdad?, por infringir esa parte, porque Microsoft pues ha puesto condiciones. No, si me compra computadora tiene que comprarme el software, si me compra el software tiene que comprarme, entonces hay que comprarle todo a él, y habiendo otras empresas. Entonces, yéndolo al mercado, yo considero que el mercado es el mejor, a pesar de que es una ley natural, como siempre se ha defendido desde la economía, algunas leyes naturales, pero realmente hay leyes, si ustedes ven, hay reglas y fórmulas matemáticas donde demuestran cómo el mercado sí regula, mejor dicho, hace que se logren, o regula la economía y hace que se logren los precios de equilibrio, los salarios de equilibrio, de manera que el Estado no tiene por qué fijar salarios, el Estado no tiene por qué fijar precios, y ustedes lo han visto. Bueno, están muy jóvenes, no estuvieron en el famoso paro del 2001, donde apareció una especie de pseudoempresarios que lo llamaron bachaqueros. Sí, gente que se apropiaba de la mercancía para venderla al precio infinito y más allá, como Power Ranger. Pero terrible. Entonces, el mercado, sí estoy de acuerdo, el mercado regula, vamos a decir, a los agentes económicos o a lo que son las actividades, ciertas actividades económicas, ¿sí? El mercado, y el Estado pues puede estar con un agente. ¿Ustedes vieron ya el circuito económico? Acuérdense que nosotros como científicos sociales no podemos ni involucrarnos ni modificar nada, como si lo pueden hacer los ingenieros. Tumbe aquí, construye aquí, ok. Un arquitecto, bueno, hago un plano y entonces ya ese edificio no va así, va como yo estoy diseñando este plano y hago la maqueta, etc. Nosotros no tenemos para hacer maquetas ni para hacer intervenciones, y menos en la parte social. Entonces nosotros hacemos modelos. Como economistas, creamos modelos, ¿sí? Y el circuito económico es una especie de modelo de cómo funciona, por lo menos, ciertos agentes en ciertas economías cerradas, que son las famosas planificadas o socialistas, ¿sí? Las economías y las economías abiertas, y por supuesto la economía ampliada, que es donde participa el Estado como un tercer agente. La empresa, los consumidores, el Estado, pero también, ¿verdad?, buscando que sean y se dé a través del mercado los mejores precios, que los demandantes logren o los compradores, ¿verdad?, logren su satisfacción, etc. Entonces sí, el mercado es de verdad, y fíjense que McQueen lo toma ¿de quién? De los clásicos, de la doctrina clásica, porque ese fue uno de los principales elementos que nos origina Adam Smith y David Ricardo unos años posteriores. La siguiente pregunta es la siguiente. En Venezuela por mucho tiempo se optó por regular el mercado de forma reiterada, lo que provocó que el mercado muchas veces creara mercados paralelos. ¿Qué opinas sobre que el mercado es la forma de mejorar el comercio en el país? Bueno, lo respondí también un poco con la pregunta anterior, pero fíjense un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo facilito, y todavía lo estamos viviendo, pero hay una parte que ustedes no vivieron, porque están muy chamos. Pero cuando hubo ese famoso paro del 2000, bueno o malo, pero lo hubo, contra el gobierno que haya sido, el gobierno establece entonces un control cambiario. No vamos a hablar de control de precios, pero sí, que también es dañino. Todos los controles son dañinos, porque está establecido que incluso los controles a nivel social, ¿no? Hay que hacerlos de una manera muy bien establecida. Si usted tiene, vamos a decir rapidito, usted tiene un sobrino o un hijo o hija
y empiezan a exceder los controles, lastimosamente ese muchacho se descarrila después. Y pasa lo mismo con los precios. Y bueno, les ponía el ejemplo rapidito del control cambiario. Entonces hubo un control cambiario, comenzó 1 año, 2 años, muchos economistas, tanto aquí a nivel nacional como a nivel internacional, consultores le dijeron al gobierno, trata de que ese control cambiario no exceda el año, 2 años, no. Tuvimos un control cambiario de casi 10 años. Eso es uno de los oxigenantes de la inflación que tenemos y que no es fácil, que ya vamos a responder con otra pregunta, pero que no es fácil resolver ahora, porque hay muchas vertientes. Pero entonces, bueno, ¿qué logró? Me imagino yo que con las alianzas con China, porque China tiene el control cambiario como lo tenemos nosotros ahorita, que es la parte de que sea fluctuante o de que sea por todos los días, ¿verdad? Hay lo que se llama la subasta. Todos los días hay subasta y se supone que en base a esa subasta es que se fija el precio, ¿no? No hay, y ya ustedes saben, ya lo van a ver bien con la materia de micro. ¿Ustedes ven cuántas? 2 micros. Sí, trabajamos micro. En la aula hay 3 micros, 3 macros. Y bueno, en la UNEFA yo estaba peleando para que, yo fui allí jefe de carrera en un tiempo y estaba peleando porque hubiesen 3 micros, pero no, porque lo bueno es que hay que ver la micro no solamente desde la parte teórica, sino de la parte práctica y de la parte de la aplicabilidad. Llevarla a la vida cotidiana. Exacto. Si tienen profesores que los lleven a eso, excelente. Bueno, entonces ya había respondido, ¿verdad? Bueno, les decía que por control cambiario fue excesivamente largo, lo que eso iba a crear desequilibrio macroeconómico, como de hecho lo estamos viviendo. Entonces, bueno, a la final se asumió como en China un control cambiario, ¿cómo se llama? De subasta. Va a tener un piso y un techo. Desde una perspectiva más general, el Estado debe intervenir para corregir ciertas fallas, siempre y cuando sea transparente, ¿cierto? Basado en este principio, puede mejorar los resultados de este mercado. Partiendo de este también, surge la siguiente interrogante. ¿Cree usted que el mercado debe entrar y corregir las fallas del mercado? ¿Hasta qué punto se debe permitir? ¿Y cuál es su opinión sobre las intervenciones del Estado en Venezuela? Bueno, en parte la respondí, ¿verdad? Con lo del control cambiario, igual que lo de los controles de precios. Hubo unos controles de precios. Fíjense ustedes, es cómico, ¿no? Aquí les voy a poner un ejemplo clarito, no hay vuelta atrás, es un golpe al piso, a pesar de que estamos aquí en un tercer piso, pero bueno. Fíjense, el Estado entonces quiso controlar precios porque no había casi mercancía, error. Eso fue para los años 2000, 2001, por allí, y cuando había ese paro petrolero, bueno. Entonces, bueno, les quería poner el ejemplo. La harina pan, que es la que más existía en ese momento, y ahorita Mendoza se está quejando que tiene más de 50, 60 competidores. Pero bueno, la harina pan en ese momento no tenía más de 5 competidores, vamos a ponerlo exagerado 10. Pero tenía la harina pan estaba hasta en $1.5 y llegó hasta $3. Imagínense ustedes. ¿Pero por qué? Porque el Estado quiso controlar el precio de los productos alimenticios. Entonces les pongo el ejemplo de la harina pan. Lo quiso controlar a $0.5 o $1. Ahora fíjense, de un dólar y pico que estaba, $2, fíjense cómo ahora con el mercado, y esto respalda la respuesta hacia los principios anteriores. Fíjate cómo el mercado ha llevado ya, yo he visto harina pan en 0.70, 0.80, y por supuesto las otras harinas en 0.60, 0.50. Estamos hablando de precio final. Claro, si lo compras por bulto, puedes lograr un poco menos. Que eso es lo que podemos hacer también. Fíjense que con respecto a la intervención del Estado, hay algo más bonito, más interesante. Claro, ya sabemos que es dañino, ya lo explicamos con varios ejemplos,
Pero hay algo que que el Estado más bien pudiera hacer, en vez de intervenir directamente, debería buscar que se desarrolle una cultura del consumo. Influir en eso. Nosotros no tenemos en Venezuela una cultura de consumo. ¿Ves? No la tenemos. Fíjense que, bueno, voy a poner este ejemplo rapidito, pero entonces el asunto de los migrantes en Estados Unidos, se supone que la Coca-Cola y que dijo, no, aquí hay unos migrantes y se los metieron presos, el asunto. Entonces, la gente los mexicanos, ¿verdad? Dijeron, mira, los de la Coca-Cola, si son bien inhumanos, dejemos de comprar Coca-Cola. Hasta los precios de la bolsa bajaron, ¿sí? De las acciones de Coca-Cola, etc. Entonces, hay cultura de consumo. Aquí hemos intentado en varias oportunidades, porque nosotros no producimos trigo, y los precios del pan venían aumentando y aumentaban y aumentaban, y el precio del trigo aumentaba, pero 5 veces más el precio del pan, en proporción a lo que les aumentaba la materia prima o el trigo principalmente a las panaderías. Y en varias oportunidades se buscó un complot al pan. Bueno, ese día eran las colas terribles en la panadería, la gente comprando pan. El día que se dijo que había que hacerle un complot a las panaderías para que no siguieran aumentando los precios del pan. Entonces, no, o sea, el complot, o sea, que hayan acciones por parte de los consumidores es lo que debe ser, ¿no? Y no por parte del Estado. Porque si es como cuando el Estado quiere regular los precios de las matrículas de los colegios privados. Y la gente dice, no, con mi hijo no se mete, yo quiero pagar $50, yo quiero pagar $100, pero ese colegio es un colegio de calidad. ¿Ves? Por esto. No, déjame que yo pague lo que yo quiero, lo que yo pueda. Y el que no pueda, bueno, lo cambiará para una institución pública, pero que no sea el Estado. Que realmente eso ha afectado mucho actualmente en Venezuela, porque el Estado ha intervenido a tal punto que ha dejado en crisis y quiebra total la empresa. Así es. Así es. Más cuando esa parte general de control de precios. El mismo, y cerramos con en esta respuesta, lo mismo pasa con los famosos salarios o salario mínimo. ¿Ves? Y hay países que no establecen el salario mínimo porque incluso los asesores económicos de esos gobiernos dicen no, tiene que ser el mercado. Y de hecho, fíjense, la empresa privada es la que está pagando ahora $400, $600 y hasta más de $1,000 a los gerentes. Claro, depende de los niveles, ¿verdad? Los gerentes, y ya hay unas estadísticas, los gerentes están por encima de $1,000, los coordinadores están cerca de 500 o un poquito más, y los trabajadores están por el promedio de 300, depende de su responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es eso, y el Estado puede dictar algunas normas, pero para evitar que si el monopolio, que si el oligopolio, que si empresas se concentren ciertos recursos y digan, no, estos recursos, o sea, no pueden creer, ya van a ver cuando vean los monopolios, una de las características de ellos es que se apropian de ciertas materias primas donde dicen, bueno, más nadie compra esta materia prima, la estoy comprando yo. ¿Y cuándo usted va a poder montar una empresa que compite con esta? Más nunca. Además de otras prácticas que hay. Entonces, el Estado establece eso allí. En todos los estados hay normas antimonopólicas, por lo mismo. Siendo la siguiente pregunta sería, cada región y nación tiene las capacidades técnicas para desarrollar su economía, por lo que depende de su producción para el crecimiento y posterior desarrollo. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Cuáles serían los bienes y servicios que debe producir Venezuela para mejorar la calidad de vida? Bueno, primero hay que empezar por lo último. La calidad de vida tiene que ver no solamente con una buena alimentación, no solamente con que hayan servicios de salud, ¿verdad? De buena calidad. De buena calidad. Primero que los haya a buen costo y de calidad, o a buen precio. Y yo diría que incluso hasta la seguridad, la parte de seguridad, Sí. o sea, todo lo que en el Estado conlleva que debe existir para una persona, porque tenemos principalmente que cuidar de la salud mental y luego la salud física. Entonces de ahí viene el bienestar.
Entonces, en ese principio hay que estar claro que incluso si nos vamos, ¿verdad? A la que, primero que tenemos que, como muy bien lo dijo Maslow, en la pirámide de las necesidades, la pirámide de Maslow, si tenemos claro, ahorita muchos economistas estamos diciendo, mire, ¿qué tanto mercadólogo y qué tanto estudio de mercado? Revisemos bien la pirámide de Maslow, porque realmente cuando hay crisis, la gente no deja de comer. Y de paso hay un principio, lastimosamente es feo, pero hay un principio, las estadísticas lo dicen, la gente entre menos ingresos tenga, más gasta. ¿Sí? Y más alimentación, o sea, dentro de la cesta básica, lo que más gastan es en alimentación. ¿Sí? O sea, Y no siempre buena alimentación, porque la calidad disminuye. claro, con la- claro, porque yo tengo que pagar otras cosas, Claro. Sí. los servicios aquí y allá. Entonces, Claro. sí, la calidad de vida va mucho con la producción, y por eso siempre hay un indicador macroeconómico que revisamos, que es el Producto Interno Bruto. Y de allí incluso pues, revisamos el Producto Interno Bruto per cápita, por persona. Sí. Sí, y fíjense que los países industrializados están por el orden de $10,000, $5,000. ¿Sí? Nosotros estamos, bueno, por menos de $1,000 o 2,000 anual, ¿sí? Per cápita. Eso indica cómo puede estar el consumo con esos ingresos. Y lastimosamente, si no hay una buena capacidad de compra para que haya una demanda, entonces las empresas tampoco se ven estimuladas a producir. ¿Ves? Porque hay más producción también en la medida que haya más demanda. También la demanda es un ciclo. La demanda estimula a que haya más producción, como está pasando ahorita. ¿Qué es lo que hay más producción ahorita de alimentos? Si alguien me pregunta, profesor, ¿usted que es economista? Me lo dicen en las universidades que trabajo. ¿En qué puedo emprender? O hay colegas, yo quiero decirle a mi hijo que emprenda, pero ¿en qué? Alimentos, producción, distribución, medicamentos, producción y distribución. Claro, si no hay producción, entonces lastimosamente importamos, que eso implica egreso de divisa, pero bueno. Y lo otro es, no sé si ustedes han visto ahora que en cada cuadra hay una ferretería o varias. Sí. Entonces ustedes dirán, pero yo no veo que haya mejora vamos a decir, en las viviendas, ese tipo de cosas. Sí, en las infraestructuras. Pero si usted ve que hoy un negocio cierra, le estaba diciendo yo a una compañera de la universidad, hoy un negocio cierra y mañana están frizándolo para establecer, o sea, se establece otro negocio allí. Así está la economía y con toda la crisis. Entonces sí, con respecto a la satisfacción de necesidades, tiene que haber entonces, obvio, es un ciclo, ¿no? Producción, consumo, más producción, y así va el ciclo. Y por supuesto, ahí está en lo que es el bienestar. De hecho, rapidito, cuando ¿verdad? Se colocan impuestos o aumentan los impuestos de importación, el más afectado, ¿quién va a ser? ¿La empresa que importa o los consumidores? Los consumidores, porque lastimosamente el precio va a aumentar y entonces eso lo va a pagar el consumidor. Eso va a pasar en Estados Unidos con el famoso incremento de aranceles que está estableciendo Trump. Pero bueno, estamos hablando aquí de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, después van a ver dentro de las teorías de comercio internacional, o mejor dicho, los aportes de Adam Smith, David Ricardo, para el comercio internacional, y entonces van a ver que en la medida que haya más apertura comercial, en la medida que dejemos que el mercado actúe, pues el bienestar es mayor. Por eso mismo, de que la misma necesidad, ojo con esto muchachos, es bien importante, la misma necesidad entonces va a impulsar hacia la creación de soluciones a esas necesidades. Y digo ojo con esto porque yo cuando estudié economía, y a pesar de que tenemos a Adam Smith, David Ricardo de 1700 y tanto, del siglo XVIII,
aquí se aplicaba en los años 80, 90, de que primero se producía, primero era la oferta y después venía la demanda. Y yo decía, santo Dios, ¿y por qué no habían tantos estudiosos de mercado ahí más bien? Porque ya está claro que la dinámica nos ha dicho, y ahora también los economistas también han planteado, bueno, tenemos que volver a Dan Smith y David Ricardo, entonces, donde plantean que primero son las necesidades, ustedes primero tienen que estudiar la demanda, el consumo, y eso hace también que un emprendimiento arranque con buen pie. Si no estudia bien la demanda y el consumo, también tenga la seguridad que va a entrar en las estadísticas de que el 80% de las pequeñas empresas que inician, que aparecen, mueren en menos de un año. Por eso mismo. Y también porque no se asesoran. Bueno, continuando con las preguntas. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Esta consecuencia ha sido la que más se ha vivido en el país, luego de pasar por un proceso hiperinflacionario, además de seguir con la inflación más alta del mundo y llevar el poder adquisitivo de los ciudadanos a nivel ínfimo. ¿Cuál cree usted que es la solución a este problema? Bueno, estamos hablando entonces, lo hemos mencionado, fíjense, en otros principios, y estamos hablando de la inflación. Entonces estamos hablando de cómo corregir la inflación. La inflación se pudiera, bueno, primero eso parte de una doctrina, de la doctrina monetarista, ¿verdad? Que al imprimirse más dinero va a haber, por supuesto, una masa monetaria, lo que llamamos M1 y después M2, M3, eso lo van a ver bien en macro, una masa monetaria en el público que va a estar por encima del respaldo de ella, porque la moneda tiene que tener un respaldo. Y ya lo van a ver que primero era el oro, después oro y divisa, y bueno, y ahora después, bueno, apareció ya van a estudiar lo que fue, hasta no hace mucho, el Bretton Woods, que las divisas eran principalmente las reservas. Pero entonces, sí, al haber más masa de dinero, lo que es lo mismo, al haber más oferta de dinero que demanda, va a haber mucho dinero en manos del público y la gente va a poder comprar. Suena así medio, pero la gente va a poder comprar. Con nosotros diríamos que es chévere que podamos comprar más, pero la gente puede comprar más, pero va a comprar y van a escasear los productos porque ahora va a haber más capacidad, los productos escasean, y para que no, el mismo mercado, la misma empresa dicen, bueno, yo ahora tengo que aumentar el precio porque hay más demanda, los precios se disparan. Y estamos hablando de los precios en plural. Significa entonces que, porque acuérdense que inflación es aumento generalizado de los precios. Entonces sí, más masa monetaria presiona a los precios. Ahora, ¿cuál es la solución? Hay soluciones a corto y a largo plazo, pero lastimosamente las soluciones son más a largo plazo, porque las soluciones a corto plazo son muy puntuales y muy pañito caliente. Las a corto plazo es una como la que le mencioné, el encaje legal, ¿sí? O sea, una política restrictiva. En años anteriores, hace 30, 40 años, se emitían bonos, entonces la gente, ese exceso de dinero, compraba el bono, porque los bonos eran más atractivos, el interés, que incluso era muy por encima de los pasivos que dan los bancos, de lo que los bancos pagan por tener el dinero allí depositadito, que de hecho ya lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que Macquin ahorita debería tener un principio número 11, pero eso afectaría al sistema financiero, que no deberíamos colocar dinero en los bancos. O sea, el ahorro tiene que ser, claro, el colocar dinero en los bancos en la empresa para poder pagar las nóminas, que eso es lo que está haciendo ahorita, ¿verdad? O para poder tener el dinero allí para poder pagar a los proveedores y para poder tener allí una recepción de dinero de los clientes, de mis ventas. Pero nosotros, particulares, y ustedes saben cómo ahorran las empresas, en la bolsa de valores, comprando acciones o bonos. Pero nosotros los particulares, el ahorro no nos va a dar, porque la inflación va a estar muy por encima de lo que vamos a recibir por la tasa pasiva. ¿Ven? Entonces,
jocoso, ¿verdad? Que debería haber ahí donde McQueen coloca el principio de no ahorrar, porque en depósito. Nosotros tenemos, usted dirá, ay, ¿cómo le vamos a enseñar a los niños en la escuela entonces que no ahorren? No, es que claro que sí, pero lo que se ahorre tiene que de una vez comprarse un activo, ¿no? Un activo, o circular, hacer circular el dinero. Entonces, con respecto a la política a corto plazo, está el encaje legal, que ya dijimos que de paso el encaje legal por mucho tiempo o más de un año es dañino, que es lo que nos está pasando. Y hay otras medidas, pero por supuesto el disminuir el déficit fiscal, es decir, que el gobierno, porque el gobierno imprime también más dinero de lo que puede tener de respaldo, es porque necesita hacer su gasto, pagar pues su compromiso, el gasto público. Pero las medidas que se deben hacer tienen que ser a largo plazo. Como ejemplo, para poder quitarle el oxígeno a la inflación o a la hiperinflación, es buscar divisas. Bien sea, hay varias, pero le voy a nombrar una de las que más efectividad tiene, que es buscar inversión extranjera. ¿Ven? Al buscar inversión extranjera, ahí tienes dinero, señor Estado, para que entonces con esas ganancias pagues tus gastos y no a través de imprimir dinero. La otra es las exportaciones. Pero ningún país se convierte en exportador de la noche a la mañana. Sin embargo, tenemos ejemplos, hay muchos. Corea del Sur, la misma Vietnam. Vietnam en menos de 10 años se convirtió hoy por hoy en uno de los países asiáticos más exportadores. Claro, ceteris paribus, como decimos en economía, con respecto a China como país asiático que se planteó. China se metió en la Organización Mundial del Comercio en el año 94, 96 y no la aceptaron como observador. En el 2000 y tanto, 2005, ya la aceptan, pero ya ella tenía un plan de que a partir del 2008, ¿verdad?, empezar a escalar como principal país exportador a nivel mundial. Y fíjense que ya está prácticamente como uno de los primeros. No vamos a decir que es el primero, porque todavía se están moviendo los numeritos, ¿verdad? Con Alemania, aunque ahorita Alemania se dice que tiene una pequeña crisis. Estados Unidos, como les decía, muchos migrantes nuestros para allá. Estados Unidos no está muy fácil. Estados Unidos se dio cuenta que también está comprando más de lo que está produciendo. Entonces significa que tiene déficit, que es más lo que le está saliendo que lo que le está entrando. Y entonces se puso a revisar, o a lo mejor Trump le dijo a los asesores económicos, revísenme la balanza comercial, y tiene déficit de balanza comercial con casi todos los países, y sobre todo con países grandes como China. Y China también le ha prestado dinero a Rusia, calladita y poquito a poco. Bueno, entonces las exportaciones, todos los países, ¿verdad?, han logrado estabilizar su economía y por supuesto su moneda, es a través de lograr mercados internacionales. En pocas palabras, de que entre en divisa y de que sea más lo que entre en divisa que lo que sale. Con la siguiente pregunta sería, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Entre la inflación y el desempleo, ¿cuál cree usted que es la variable que más ha afectado al común diario de los ciudadanos? La inflación, porque les decía con la primera pregunta que no tenemos un altísimo desempleo. Tenemos un desempleo de un dígito, eso no es malo. Europa tiene desempleo del 3%, hablando de la Unión Europea, los países. Estados Unidos tiene desempleo también por allí cercano. Otros países, cuando mucho, Argentina con toda la crisis también está por el orden del 6%, 6, y algo. Nosotros estamos en 5,8 ahorita en el 2024 y 2023, o sea, se ha mantenido. Pero repito, hay gente que de pronto pudiera criticar, ¿verdad? Sí, pero hay subempleo. Bueno, sí, pero realmente afecta más la inflación que el desempleo, y
Y fíjense que ustedes mismos lo han visto, es verdad, la demanda se ha venido contrayendo y más ahorita que se ha disparado el dólar, ¿verdad? Ya vieron, estábamos el año pasado en 40, por ahí cercano. Y es más, tuvo mucho tiempo y eso es peligroso y ahí está. Tenía que brotar la burbuja, la vejiga tenía que brotar. Duró casi un año en $40 fijo. 40, 40 y pico, 40, 40 y algo, 30 y algo, 40. Para concluir esta actividad, damos las gracias al profesor y economista Carlos Paredes por estar aquí, acompañarnos y dedicarnos sus conocimientos y todo su tiempo. Agradecemos aquí al espacio Capucli por prestarnos sus instalaciones para llevar a cabo esta actividad y al profesor Osvaldo por grata actividad hacia nosotros. Con esto nos despedimos, con placer, gracias.